técnica en la cual nosotros vamos a poder obtener los valores de la curvatura de la forma, ¿no? Generalmente estos están afianzados en valores dióptricos o puede ser también en función de milímetros. Ahí me podría indicar por qué, digamos, igual, claro, sabemos que es un medio óptico, tendría así relación con dioptrías para poder determinar el poder, ¿no?, las curvaturas de la córnea. ¿Cuál sería la implicancia de los milímetros para poder asignar un valor a la keratometría? ¿Por qué milímetros? Ya, o sea, estamos hablando, por ejemplo, si yo les pregunto, le hago mención ya, esa córnea, bueno, pues tiene un valor keratométrico de 42 en su meridiano más plano, 44 en el más curvo, pero eso, esa cantidad de 42 y 44, yo también lo puedo convertir a milímetros. Lo puedo convertir a milímetros. Entonces, cuando ustedes hablen de keratometrías, van a encontrar ustedes en los diversos equipos instrumentos estos dos grandes unidades, dioptrías y milímetros. Dioptrías, bueno, inferimos que es por, digamos, el poder del medio óptico, que en este caso es la córnea, pero los milímetros, para evaluar las estructuras. claro, porque ahí está, justo eso quería llegar, porque muchas veces puede generar algún tipo de confusión. Recuerden que la córnea tiene una característica, ¿no?, esférica. Esa esfericidad genera diversas transiciones en cuanto al recorrido de curvatura. ¿Por qué? Porque, digamos, tiene un efecto para poder compensar las aberraciones que pueden inducir y, bueno, pues generar un tipo de distorsión en la percepción visual del paciente. Entonces, los milímetros van a poder determinar cuál es el radio de curvatura. ¿Cuál es el radio de curvatura de la zona evaluada de la córnea? Entonces tengo dos posibilidades para que pueda hacer referencia a las marcas keratométricas, dioptrías o milímetros. Dime algo. Que se evaluaban los 3 milímetros centrales de la córnea. Correcto. El estándar es 3 milímetros, pero hay literaturas que dicen que a veces va de 2 a 4 milímetros. Sí, bueno, esa es claro, eso es un poco la limitación, pero en su época era lo que había, ¿no? Entonces ya tenemos equipos que tienen una mayor cobertura de análisis. Oye, es fundamental porque tiene diversas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente con un desorden corneal que me impide poder visualizar las sombras cuando realizo la retinoscopía, y por ende yo quiero a ese paciente pasarlo por el refractómetro, voy a tener, digamos, mensajes de error. ¿Por qué? Porque la córnea es tan irregular, que lo que hace es que la máquina no pueda identificar cuál es el valor del estado refractivo de la córnea evaluada. Más yo quiero que el autorefractómetro, porque el keratómetro, como evalúa la parte externa, te arroja un dato aproximado. No, estoy ahorita haciendo referencia a la KR. Sí. Entonces, se apoya uno en qué? En el valor keratométrico. Porque, por ejemplo, el AKR en la actualidad te permite, digamos, tener esos dos datos de los valores del estado refractivo del paciente y también las marcas keratométricas. Y en función a ello tú puedes tener una idea de dónde poder ubicar el eje de la reflexión del paciente. Pero, bueno, eso finalmente es una idea, ¿no? Muchas veces te puedes apoyar en otros resultados, en otros equipos como una topografía corneal. El AKR son las siglas del autoqueratorefractómetro. Autoqueratorefractómetro. ¿En dónde están las siglas en inglés? ¿Ok? Bueno, la adaptación de lentes de contacto es imprescindible cuando esté realizando los cálculos de los parámetros, ya sea de los lentes de contacto blandos, de los más permeables, de los lentes esclerales, etc. Si bien es cierto, por ejemplo, en los esclerales ya vienen por tallas, por así decirlo, ¿okay? Pero en función a los datos keratométricos yo puedo identificar cuál es la talla con la cual yo podría empezar a probar la adaptación.
Las marcas keratométricas juegan un rol, creo yo, más protagónico en comparación a las otras opciones de lentes en los cálculos de gas permeable, rígido gas permeable. ¿Ok? Es más, para hacer la solicitud de la fabricación de los lentes de contacto, tienes que colocar dentro de unos parámetros lo que es la curva base. La curva base del lente. Y eso se expresa en milímetros. ¿Ok? ¿Ya están llevando lentes de contacto? Sí, básico. Contactología. Apenas llevamos el silo. Entonces Sí, a ver. cuando a ustedes les toque abordar el apartado de rígido gas permeable, generalmente van a encontrar 3 parámetros para poder mandar a fabricar el lente. 1, Curva base. curva base, que ya la mencioné. 2, el poder. El poder dióptrico. Índice. 3, poder diámetro. En función de ello, tú variando estos patrones, vas a poder permitir que el lente, si por ejemplo te queda muy ajustado, lo puedas aflojar, o si está muy suelto, lo Curva base. Párate bien, sí, curva ¿no? base, poder y diámetro. Ah, ¿verdad? Cuando hago referencia a una córnea ectásica, se cumplen 3 requisitos. La semana pasada me mencionaron 2, faltaba 1. No, no fue con nuestra base. Mi tarea, pásame. Elongación. Mi tarea, pásame. ¿De qué sabe, compadre? Ajá, muy bien, hizo la tarea. Yo le dije, a su compañía no les va a compartir el cuestionario. Ahí está. Era adelgazamiento, cambios en la curvatura e irregularidad en la potencia dióptrica. Faltaba el tema de la disminución del doctor corneal. ¿Has decidido porque dijo cuando era qué significaba cuando la córnea era ancha y cuando la córnea era delgada en relación al glaucoma, el queratocono? No. A ver. Adelgazamiento, Cuando cambio de la curva. hacíamos referencia a una córnea tásica, uno era el que ustedes me mencionaron todas las zonas, o la mayoría, era, por ejemplo, el aumento de la curvatura corneal, ¿no? 2, adelgazamiento, Irregularidad y 3, ¿Y la tercera cuál es? claro, la deformación cónica hace implicancia en lo que estabas comentando, de la irregularidad. ¿Cuál sería un método de decirlo? ¿Irregularidad en la potencia dióptrica o apariencia cónica? Más que todo se ve irregularidad, ojo, porque Son todas las que tienen una forma de... eso es a lo que iba. Un tema de cuadros sectásicos, tenemos degeneración marginal pelúcida, queratocono, queratoglobo. Generalmente esas 3 son las más frecuentes. Deformación pelúcida. Degeneración marginal pelúcida. Ajá. Profesor, según lo que pude averiguar, se clasifican o se reparten en 3 grupos. La ectasia corneal axial o generalizada, en el cual se encuentra el queratocono, el tema de la cirugía de abrasión de superficie o un tratamiento con uso. La ectasia generalizada, que es un queratocono, y la ectasia corneal periférica, que puede ser una degeneración marginal pelúcida, una degeneración marginal de Terrien o una úlcera de Moria, una degeneración marginal de Surco. Perdón, una interrupción. ¿Ya han llevado patología y semiología de cemento anterior? Todavía no llevamos. Patología y semiología de cemento anterior. Sí. Ya. Entonces, ¿no le parecerá nuevo el término degeneración marginal pelúcida? Claro, en su curso sí. Lo mencionaron. Abajo. En lugar de ponerse en el Curso con usted patología. No, un grupo de exposición lo mencionó. Una exposición lo tomó como Un caso clínico. ¿Despertaste? Buenos días. ¿Despertó? Tomaba esa forma en el centro. La generación marginal pelúcida generalmente era la parte inferior de la córnea.
Ah, un caso clínico Y pusieron, además pero aquí este no porque nos especificaron pregunta como en tal. el examen, características de tipo gestacia, adelgazamiento asimétrico, cambios en la Adelgazamiento curvatura, asimétrico de la córnea. claro, cambios en la curvatura de la córnea y deformación cónica. Cambio significa pues que hay un aumento de la curvatura. Aumento de la curvatura, de un Y deformación cónica, esos tres serían, ¿no? Más que deformación cónica, O le ponemos irregularidad en el poder dióptrico, mejor eso. Sí, porque ahí cuando estamos en temas cetásicos estamos viendo la posibilidad de una pelucia del queratoglobo. Cuando ya abordemos el apartado de topografía, yo les voy a enseñar cómo identificar en una topografía si estamos ante un queratocono, un queratoglobo, una degeneración de pelucia. Porque son patrones muy particulares. Ok, ya no nos vamos a ver mucho. adelgazamiento simétrico de la córnea. ¿Cuál es la importancia de la queratometría? Como ya hemos visto, la adaptación de lentes de contacto, ayuda a seleccionar la radio base, radio de curvatura base, ¿ok? Cirugía refractiva, evaluación preoperatoria y seguimiento postoperatorio. Y no solo, o sea, cuando hablamos de cirugía refractiva, no solo hacemos referencia a lo que es la cirugía láser, sino que ahora, por ejemplo, al momento del paciente ser sometido a una cirugía de catarata, estamos empleando el término facorrefractiva. ¿Por qué? Porque lo que se busca en la actualidad es, a través de, digamos, de diversos criterios o protocolos para poder hacer el cálculo de lente intraocular, es justamente buscar la metropía. Entonces, es, digamos, que lo que hicieras con el láser lo haces a través de los cálculos al momento de colocar el libro, no el lente intraocular. Y para esto, por ejemplo, si un paciente tiene astigmatismo, antes lo que se solía hacer era, bueno, le colocabas un lente, digamos, esférico, un lío esférico, y obviamente el paciente quedaba con un componente astigmático. Pero ahora en la actualidad ya se cuentan con lentes intraoculares tóricos, ¿no? Al igual que, por ejemplo, los lentes rígidos gas permeables tienen su versión esféricas y tóricas. Los lentes de contacto blandos, esféricos y tóricos. ¿Ok? Entonces, el mercado ha ido evolucionando y ido apuntando también a poder coberturar este tipo de pacientes. Ok, el diagnóstico del astigmatismo permite identificar y cuantificar el astigmatismo corneal. En función a, por ejemplo, yo reconozco, al momento que yo reconozco los dos, digamos, meridianos principales, yo puedo establecer cuánto es el astigmatismo corneal. Entonces hay una formulita bien conocida. El astigmatismo total es igual al astigmatismo refractivo más el menos. Ahora vuelvo a repetir, astigmatismo total es igual al astigmatismo refractivo menos el astigmatismo fisiológico. Ese es el resto de los ¿Cómo es la fórmula? Eso fue lo que enseñó Karina. Astigmatismo total. Ah, pero se enseñó Karina eso, ¿no? Ahora le voy a empezar esa pregunta a Leo, que está... Uribe nos enseñó un poco. A ver, un ratito. A ver, a su compañera Tusi, ¿cuál es la fórmula para yo poder establecer, quiero que lo mencioné, Busca, pues. Busca. Compañero Blas. Ah, está Blas, ¿Hola? Ahí está. Ahí está. Está triste, está triste. Se la han pegado. fórmula para qué matista. Claro, ¿tú cómo establecías? Porque recuerden que hace un momento estábamos comentando que era también una herramienta el poder conocer el astigmatismo corneal, porque yo podría inferir cuánto era el astigmatismo refractivo, ¿no? Poder hacer total. Recuerden que la córnea representa las tres cuartas partes del poder refractivo total. Entonces, astigmatismo total es igual a Astigmatismo corneal. un ratito, por favor. A su compañera Esther. A ver, cuidado con el ChatGPT. Está poco. O ya pasó de moda el ChatGPT. No, ya pasó de moda ya. Eso es lo que hoy. Dice que muchos se equivocan en los exámenes. Ok. Ya, a ver, Esther, escríbenos. Y
¿Eso nos enseñó la profesora Toribio? Sí, ¿Cuándo? la primera clase. Efraín. ¿Cómo es? Por eso me pongo adelante. Desafío de la suerte. No era... Adriana, la señorita delegada, le va a dar el ejemplo. A ver cómo es. Eso es ABC, ¿eh? Eso debemos nosotros. Ya tenemos que poner. Fisiológico, pues. ¿Eso nos enseñó la profesora Toribio? Claro, porque por ejemplo si era 43 de longitud axial, vale a tanto. ¿Qué es el ojo? Pregúntale. Pregúntale. Mentira, profe. Carlos, Por chistoso. Profe. ¿cuál es la forma? Sé que uno era astigmatismo fisiológico, era. Sí, profe. Curva base, curva Ya, plana, curva base, para la próxima semana. Ahí no, tú lo tenías. Semana, su compañero Carlos va a realizar una clase magistral Ah, de 15 minutos sobre esta fórmula. ya. Por chistoso. Profe, tengo 3 exposiciones la próxima semana. Con esta 4 ya. son 4. Okay. Parece broma. ¿Cuáles son los instrumentos empleados? La fórmula del ¿La lista ya? astigmatismo ¿Ya total. la lista? Total igual al corneal menos el fisiológico. Total igual al corneal menos el Menos el astigmatismo fisiológico. fisiológico. ¿No ha pasado? Le voy a poner una raya ahí. ¿A quién? A los que no se apuntaron. Ah. Era el estigmatismo total más o menos 0,50 según si era contra la regla. No, Yo conseguiste, pero no, la verdad no me apunté ni una fórmula. sí, era así. Yo lo tengo en foto entonces. ¿Dónde la Está buscas? allá, porque mi celular está allá. Era algo así de. Sí, solo me acuerdo del astigmatismo fisiológico. Que si había una longitud axial. Claro, que nos permite, digamos, en mayor dimensión poder consignar estos datos, pero también hay otros equipos, algunos como el 10 minutos. cemento anterior, que nos permiten establecer las marcas keratométricas. Ok, pero estos digamos que son los más difundidos. Ok. Voy a hacer la de decir que no vengo. Bueno, y aquí yo tengo una ventaja en relación a la comparativa de estos dos equipos, ¿no? Por ejemplo, los queratómetros manuales y un topógrafo corneal, que te permitía establecer Las capas de la la zona de análisis, o sea, en cuanto al área, ¿no? Y también, digamos que por ejemplo en el caso del topógrafo, te permitía establecer las características topográficas tanto de la cara anterior como la cara posterior y por ende la total, ¿no? A diferencia de los queratómetros, lo que no te permite determinar cuánto es, cómo es las características de curvaturas tanto de la cara anterior como posterior. Pero hay un astigmatismo fisiológico, ¿correcto? Sí. Nosotros tenemos. Sí. Es con la regla contra la regla. Dependiendo. A ver, su compañero Blas, quien nos orientó con esa clase de keratometría, Ya se olvidó. podría hacer referencia sobre este astigmatismo fisiológico. Está agotado ¿Cuál es tu ahora. pregunta? ¿Cuál es su pregunta? ¿Para la exposición? Ahí lo veo. No, lo que acabo de decir. El astigmatismo fisiológico. ¿Qué tiene? ¿Qué preguntó sobre eso? No sé. Está agotado ahorita, profe, está agotado. Lo están revisando. Yo he dicho, he mandado el sílabo para que ustedes puedan No, revisar. espérate. O alguien me puede compartir esa información. Alguien de forma voluntaria diga, profesor, Sobre la yo tengo una respuesta sobre el astigmatismo fisiológico. El astigmatismo fisiológico es un astigmatismo que hay que considerarlo dependiendo del tema de los ejes. Si es un eje de 180 grados hay que sumarle un 0.5 y si es contra la regla hay que restarle
El 0.5 y si es un astigmatismo oblicuo se mantiene con el mismo poder, no se altera para nada. Eso sí. ¿Sí o no? Felicitaciones. Sí. Ok, ahora, ¿No te acuerdas cuando se dijo que la geometría era más? vamos a continuar. Le sumamos. El procedimiento. Colocación del paciente, ¿no? Está, digamos, en estos tres grandes segmentos, el ajuste del queratómetro y la medición. Obviamente que hay que hacer como un proceso de calibración, ¿correcto? Hay algunos equipos que vamos a ver que requieren una calibración antes de su uso, o hay otros que necesitan esta calibración en relación a los mantenimientos que se le hacen, ¿no? Que puede ser cuestión de meses, ¿no? De acuerdo a lo que establezca la casa matriz. Muy bien, pero bueno, como estos textos yo les voy a compartir lo que es materia de apoyo audiovisual. Para tomar, Revisar sobre. se procederá a alinear los dos signos negativos. Orientas tendrían que ir en función a la orientación que le has colocado. Pero generalmente se recomienda que empieces de 0 a 90. ¿Ok? Ahí, continuamos. Magíster. No, lo que pasa es que la clase pasada en práctica nos adelantamos un poco y vimos, nos explicaron un poco. Y la profesora hizo hincapié de que había que hacerlo con el ojo ocluido. Y en este video no lo veo, está ocluido. ¿Cuál es la importancia de hacerlo con o sin incluyendo el Para que ojo? no te equivoques. Una pregunta. No, es de que como profesor y tú le pones. Puede ser, es válido. Pero lo que pasa es que en cuanto al paciente que está observando, generalmente puede ser que tenga algunos problemas de fijación, o de repente una posible distracción ocular. Cuando tú ocluyes, este ojo automáticamente alinea, buscando la fijación. Generalmente, porque puede suceder, como estaba comentando su compañera, al momento de yo realizar la evaluación, podría yo tender a confundirme, pero para esto yo tengo que mirar a su costado para asesorarme de que el ojo que estoy evaluando es el correcto. Porque puede suceder, o sea, tú haces un pequeño cambio y como es completamente cerrado, no puedes percibir el cambio. Pero es más que todo por eso. Se recomienda que sea bajo ese contexto, pero no habría problema también si los dos ojos están aperturados. Pero, si por ejemplo el paciente tiene problema de fijación, ahí tienes que colocarle un oclusor o no, un parche, ¿para qué? Para que, digamos, alinee. ¿Por qué? Porque basta que esté el paciente en otra dirección, obviamente te va a cambiar la valor. Magíster, aunque estos queratómetros todavía siguen enredados, o sea, si quiero comprar uno, yo puedo conseguir. No, es muy difícil. Es muy difícil. En realidad. Porque ahora ya usamos automáticos. Exactamente. La cadera. Sí, ahora por ejemplo la mayoría de los centros ya tienen el AKR o topógrafos corneales. Ya es algo difícil poder encontrarlos. En realidad, por ejemplo, creo que en el mismo hay uno nada más de los que habían antes, porque ahora es mayoría todo computarizado. Pero sí es bueno porque es una herramienta que, o sea, en cuanto al tema de presupuesto, tú puedes empezar con ese tranquilamente, ¿no? Hasta que puedas tener la oportunidad de poder adquirir uno más, digamos, que cumpla con los requerimientos que Para finalizar, tomaremos cuál ha sido nuestra línea horizontal y el eje de esta, en este caso, 40.00 por 180, y en el caso vertical, 40.50 por 90. De tal manera que nuestra queratómetro No es como nos dijo Evelyn, ¿no? 40 sobre 40.50 por 100. No es como nos dijo Evelyn, ¿te acuerdas que dijo 13, 37, no sé? Y me confundió más. Ojo con esto, porque Para tomar los la tambores queratómetría vamos a encontrar apoyar varias al marcas de paciente referencia. con la barriga y la frente en la posición adecuada. Ustedes determinan no solamente Vamos a alinear el valores cante externo sino con la marca de orientados a alineación del asignar el equipo valor y vamos a proceder más a exacto mover el de la carro geografía. hacia el frente y hacia atrás para poder alinear la mira inferior derecha como la que se muestra Eso en es más que todo para hacer el foco. De nada hacer de que tú empieces a mover los tambores y no haces el foco correspondiente. ¿Cómo foco? En el foco. Ah. ¿Ok? la imagen. Se tiene que ver un solo círculo y
Y ya que esté claro, se procederá a rotar el carro hasta que se ella va a alineen los exponer signos de más esto de del los aval y círculos esto, y inferiores. esta es su parte Una B, vez y realizado esta es al esto, revés. se alinearán los signos de más Ella dijo, con el mando sí, horizontal. yo también la apoyé. ¿Qué Que pasa la si, jale, por ¿no? ejemplo, acá en el tengo signo que poner, digamos, por del supuesto. cruz o el positivo, ustedes encuentran que uno está acá y el otro está acá? Hay que girarlo. Ok, una vez que esté alineado, ahí es donde voy a empezar a hacer la modificación. Horizontal. Claro. Se procederá a alinear los dos signos ¿Cómo se negativos de mueve los el eje? círculos derechos con el mando vertical. Para finalizar, tomaremos cuál ha sido nuestra medida horizontal y el eje de esta, en este caso. Esto es a lo que iba, ¿no? Por ejemplo, acá tienen 39, 40 y entre 39, 40 y varias más. No, obviamente, perdón, 40, 39, 40. Generalmente, por ejemplo, la que es de la misma dimensión, donde están asignados los valores, es, digamos, el 0.50. Ok. Y esto ya tú le empiezas a inferir, ¿no? Como que un cuartito más, ¿no? Para poder asignar el valor real. Porque imagínense tener varios números, ahí en ese tambor podría ser algo confuso. 40.00 por 180. Ahí también dice evidencia donde para esto el queratómetro tiene una marca de referencia que está acá. Sí. 40.12 sería el sí. 40.2. Está un poquito más cerca del 40.12. ¿Por qué Bueno, 12? de la perspectiva ¿Por de qué la 12? cámara. 2, Puede ser que la cámara 40.2. esté 40, un palito, dos palitos. Con la línea que Entonces, hay una línea más ojo con larga. esto. Yo lo veo en 40. No llega ni a un palito. Ah, no, Y en el caso 40.1. vertical, 40.50 por 90. De tal Ahí manera sí está clarito, sí. la que esta jeratometría final Y el eje, Ya, el eje de y acá allá. viene la pregunta del millón, ¿no? Porque dicen, ¿cómo anoto? de 40 sobre 40. La cara más plana. La 50 por 180. Siempre es vertical. La cara más plana. ¿Cómo es la anotación? La cara más plana. Primero pones el menos horizontal y el vertical. No, más plana. Primero. No se asusten, no se preocupen. Porque hay diversas escuelas. Hay una escuela que, como dicen por ahí sus compañeros, primero arranca con la horizontal. Ajá. ¿No? Y ahora para poder anotarla también te dice, por ejemplo, ¿no? Anota la horizontal con su eje, una slash, y pones el monto del vertical con el eje que has sostenido. Correcto. Pero hay otra escuela que te dice, no, comienza con el más bajo, que es generalmente el más plano. Okay. Independientemente de eso, porque nosotros hemos visto, o ya hemos ido revisando el semestre pasado, que normalmente encontramos astigmatismo con la regla, pero también podemos encontrar astigmatismo con la regla. Y ahí las situaciones se ponen. ¿Han almorzado? Sí. No, No, dice. falta el glucosa. Ya, no voy a extender mucho. Gracias, profe. Entonces, revisen el material. No, díganos, magíster. Dijo que eran las dos opciones son válidas. Para tomar la jeratometría vamos a pedir al paciente. Ya, ojo. ¿Cuál es la anotación de la gratometría con usted? ¿Cómo se lava más plano o más curvo? Como horizontal y vertical. El horizontal con el vertical. No, eso es de la vieja escuela. ¿Qué? Pero. Eres viejo, pues. Sí, ¿qué es eso? Profesores nos han enseñado. ¿Usted considera que se debería realizar la anotación? Siempre me enseñaron con la cama plana. Yo normalmente trabajo de la situación al cama plano. Pero no se hagan un dilema si es que, digamos, encuentran la opción en la que, por ejemplo, digan no, un profesor o una profesora diga no, primero tienes que anotar el horizontal. Ustedes van a encontrar textos que te van a aconsejar, anota el horizontal primero y luego el vertical. ¿Pero qué sucede? O sea, por ejemplo, es igual, ¿no? Con el tema del más plano.
podrías tú confundirte en el sentido de que, por ejemplo, ¿qué sucede si estamos con un astigmatismo contra la regla? A ver, vamos a ver si están atentos con la siguiente pregunta. Se le pone el eje de más plano. Por favor. Otra exposición, profe. ¿Quiere más de eso? No, lo que sí me llama poderosamente la atención es que no están revisando. La lista, por favor, la lista. No hay lista todavía. ¿Qué fecha estamos hoy día? Pregunta a los últimos de la lista. ¿Cuatro? Hoy es 4 de septiembre. ¿Qué hay? Nada. La llamada que llegaría. Me dice que Ah, ya. De la nada. 7 de septiembre. 7 de septiembre, ¿no era? No, 4 y 7. 4 y 7. Las dos fechas menciona. bueno, pero Eso sí Ah, saben. claro. Ellos sí saben los números. La frase, si te vas. La canción, Si pues. te vas, no vuelves, Yo me te persigues. esperaré, nos sentaremos Siento juntos. ganas de llamarte, pero no contestas. Ah, es que dicen la fecha, pues, Sí, 4 por de eso. septiembre. ¿Solo por eso? Sí. Mabel, pues, un tema. No lo sabes, Mario. Sí. A ver, va a levantar la mano su compañero. ¿Cómo no te la saco? él mismo. Yo, dice. Rodríguez. ¿Otra vez? A Katia. Le toca exponer ese Fue otro. sin ver, fue sin ver. Ah, ya. Ya me olvidé que le iba a preguntar. Ah, Ya, ¿Qué sí. hacemos con el eje si es contra la regla? O con Ah, la regla. con la Si regla. hacíamos si Ah, ¿qué poníamos eje colocamos? horizontal y vertical, ¿cómo ¿Qué eje haríamos? colocamos? ¿El que va contra el más plano o el más curvo? Cuidado con la Creo regla. que sí. No, eso no es ¿Cómo es la horizontal. característica de un astigmatismo contra la regla? Característica. O sea, obviamente característica es por tema de definición de dónde está, digamos, el lado más plano. Y Ay, ya, mira, acá lo tengo. 16, de 70 a 90. Ay, un montón. contra la De regla. 70 a 90. Y ese lo hemos realizado un montón de veces. Contra la regla. De 70 a 90, sí. Ah, yo lo sé. No, no, estoy preguntando la sala. Catio puede ser. Catio. O Katy también puede ser también. Ojo, porque eso ustedes lo deben ya empezar a manejar, ¿ah? Porque cuando vemos casos clínicos, Yo te lo voy a yo decir. les voy a presentar, pueden ser valores queratométricos o una topografía. Y una de las preguntas que sí o sí van a venir es que me definas cuáles son las características de ese astigmatismo. Dependiendo si es con la regla, con la 190 no, 70, 110. 120, 110. Regular. 90 no, disparado. Astigmatismo biópico Sí. simple compuesto. No, pero era así. 90 sería así. Ya sé. Pero es que así no era. Era así. Ya, la característica. ¿Cómo definen los Ya, no, no. términos? Pues en forma O sea, horizontal. Mario, por ejemplo, ya acá ¿dónde están los oblicuos? O también En pocas palabras. el astigmatismo contra la regla. No, pues, eso sí. Mesa. Oficero. No, su compañera Silva Nicole. A ver. Anda. No vino. ¿No vino eso? Cállate. Te van a dejar otra exposición, ¿ah? Carlos está con ganas. Miren, No va a dile, venir, dijo. Carlos está haciendo su gráfico. Yo, Ah, ya ves, eso me gusta. Eso. Así era, mira, Con el gráfico ya se apoya. ¿no? de 70, así era. Contra la regla, los costados. ah, ok, pero el profesor no consideraba los oblicuos, ¿o sí? Sí los consideraba. Lo que no consideraba era. Defíneme, bajo tus palabras, qué es un astigmatismo contra la regla. ¿Qué me dirías? No, eso no era. Ese se refiere a esto. Muy aparte de eso. No, también. ¿Cómo se llama? La curvatura. Porque Es Cero. así o así. uno de ellos es más plano. 0.45 era. Ajá. ¿Mm? Porque recuerden, No me acuerdo. cuando estamos ya hablando del tema queratometría, yo te voy a preguntar cuál es el La sector más curvatura. plano, cuál es el más curvo, La corbatita Nietzsche era contra la regla, creo. cuál es el más plano, cuál es el más curvo. Tú vas a identificar los valores por tu tamborcito de tu queratómetro manual y El número 8 lo pones. profesor, tiene que ser este es el más plano. Este es el más plano. Porque ojo, cuando ya empiezan a hacer la adaptación de lentes de contacto, el profesor o la profesora que se les diga,
Ya, empezamos a hacer cálculo, ya. El cálculo se hace en función a qué. Por ejemplo, si yo quiero hacer de que mi lente, por ejemplo, en el caso de rígido más permeable, yo trate de calzar un lente esférico para poder coberturar a un paciente con un astigmatismo. ¿Se puede? Sí se puede, dependiendo de la cantidad del astigmatismo corneal. Pero los cálculos se hacen en referencia al K más plano. Entonces ustedes tienen que saber identificar, digamos, de los dos montos. Lo recuerdo, sí. Yo le preguntaría, oye, pero tiene este comportamiento, Porque era 20, hace un tipo de 170 resistencia por al 20, momento de 20. realizar la evaluación dinámica Pero 90 de la no. adaptación. 90 sería así. Posiblemente Era una reglita. 110 era acá, ya me acuerdo. 110. Ya bueno, eso sí puede ser. Si el profesor le pregunta, ¿qué es un astigmatismo contra la regla? El 42. Sí, me acuerdo que ¿Qué es era. un astigmatismo contra la regla? Exacto, eso es. Pero sería la segunda imagen. La segunda imagen La sería. corbatita Michi. Sí, Traumado. la segunda imagen. Pero esa es una topografía. Pero más o menos se vería, ¿no? Bueno, así se... ¿Y cómo se La corbatita graficaría? Michi, si yo les digo en valores keratométricos, ¿qué significa? ¿Qué implica? El más curvo y el más Se plano. encuentra en el horizontal. ¿El más qué? El más curvo se encuentra en el horizontal. Y el más Y plano más se plano en El la más curvo se encuentra en el plano horizontal. Y el más Contra la regla. Sí. Y el más plano, eso va a variar de en el acuerdo horizontal. a cómo ustedes tengan más afianzado. Si Esa vaina yo te ubican- expliqué y me más olvidé. curvo en el horizontal sería así, ¿no? Claro. Digamos, Y esa sería la parte más curva. No, pero más plana. Utilizando el más plano. Pero no Pero me tú te acuerdo. dices, no, Te juro que no me yo acuerdo. me ubico mejor empleándome o apoyándome. ¿Te acuerdas que en un eso- plano Sí, no más sé dónde la vertical. apunté. No sé De si te acuerdo a eso va expliqué variando la terminología. Sí, explicaste. o lo Como grabé. yo decía, Sí, es explicaste. porque Sí, te expliqué. Para el para los corregir. dos deben Pero su examen dar de- el mismo resultado, correcto. Por favor, revisen, ¿ah? Revisen, yo estoy emocionado, hago mi fila, me entrego el primer día, hago presión para que me lo puedan validar el departamento académico, pero ya es la cuarta semana ya, Contra la regla. no estoy encontrando resultados. La regla es más plano, es la 90 grados. Y el más curvo es Contra la regla. Tercera semana. Perdón, tercero. Contra la Igual. regla. Igual, Contra igual. la regla es más, 90 es grados. más. La primera Ojo con esto, ¿no? Puede ser la pregunta 75 del examen final. Lecturas en dioptrías más altas implican mayor curvatura corneal. Lecturas en dioptrías más altas implican mayor curvatura corneal, mientras que las de menor dioptría están relacionadas a córneas más planas. Acá hay un ejemplo de referencia, 42 a 44 dioptrías. Está estipulado. Ustedes van a encontrar unas que van a considerar desde 40, puede que varíe de acuerdo a la literatura. Pero ustedes ya saben que, por ejemplo, si yo tengo un 37, por ejemplo, en la discusión de casos clínicos, 37, y te voy a decir, ¿cómo está esa córnea? 37 y 35. Está plana. Está más que plana, correcto. Entonces, así ustedes me tienen que responder. ¿Cómo No me van a tener como profesor, este tiene 37, este tiene 39. Ya bueno, ya yo lo estoy viendo, pero me tienen que ustedes interpretar esos valores. Un ¿Cuál ejemplo, es el K más profesor. plano, el más curvo, o si es, Claro. si es una curva muy plana? Porque, por ejemplo, en relación a eso, si yo tengo un paciente con un astigmatismo con marcas keratométricas de 48, 49, sí me está llamando la atención. Esa córnea está más curva de lo normal. La pregunta del millón: ¿todas las córneas con keratometrías elevadas necesariamente son ectásicas? No. Es una gran probabilidad Sí. de que sea No. eficaz. No necesariamente. Tiene Hay una algún estrés. probabilidad, pero no necesariamente. Ojo con eso. ¿Cuándo se someten a cirugía? No, pero por ejemplo, para eso yo tendría que apoyarme, digamos, en la evaluación de lámpara de hendidura. Por ejemplo, si veo que el reflejo es, digamos, uniforme, o si por ahí, al momento que realizo la valoración con la lámpara de hendidura, con su efecto me apoyo en una topografía. O si se realiza la tapimetría y se Claro, entonces, por ejemplo, si encuentras una marca que era, lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Una marca keratométrica elevada, con una disminución. La otra pregunta era el grosor y espesor. ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? ¿Es distinto? Sí. Es lo mismo. Ya, necesito un voluntario o voluntaria, a excepción de Brazos. 3 compañeros adelante, que quiera contestarme la pregunta. Yo respondo, profe, yo me Son términos similares, pero
hay ciertas diferencias en las cuales se tienen que tomar en cuenta. En el contexto principal, el grosor se da en el contexto de objetos sólidos o cuerpos tridimensionales, y en el espesor se da en cuanto a la ingeniería, la construcción y la química, o la medicina también. En cuanto a grosor es un término general o se aplica en un sistema general, es menos precisa, y en cuanto al espesor es un término más técnico, ¿no? Y definir la densidad, y es más preciso en cuanto a la medida. Es un cuadro comparativo. Ya miren, hay un tema, siguen agregando. Cuando yo estuve revisando varias literaturas, siempre mencionaban espesor y grosor, como si fuese un sinónimo. Un sinónimo. Y luego buscando en otras páginas, en Science Fair, encontré que decía que el grosor corneal se define como la medida del espesor de la córnea. Pero esto estaba traducido del inglés y básicamente eran las mismas palabras, repitiéndose en sí. Entonces, clínicamente lo consideran un sinónimo, grosor y espesor. Porque cuando uno evalúa, por ejemplo, leía en los artículos de la SAI, de la Universidad de Andina, de otro tipo de universidades y revistas, siempre los colocan igual, espesor y grosor. Como si fuesen sinónimos, y los colocan para no generar una redundancia al momento de la producción literaria. Interesante observación. ¿Alguien que desee complementar? Ese día estábamos viendo en cuanto a porcentaje y a micras, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y de ahí nació la pregunta sobre espesor y grosor. Entonces, no sé si lo puedo relacionar de repente diciendo que el espesor sería en micras y el grosor en porcentaje. Mantenemos el tema de fonética, cómo suena. Espesor suena más técnico, más agradable, y grosor más burdo, más... Por ese lado. Pero todo dicen es lo mismo, pero si queremos darle connotación de repente a lo que dijo. El espesor, El espesor no puede hacer una redundancia. A ver qué dice el profesor. Es solo por de forma más técnica, ¿no? Grueso, espeso. Sí, ¿qué más? Yo he hecho mi tarea. Ya, sin pelear. Igual vas a exponer. Profe, si gana Perú me pongo. Profesor, si no me pregunto a todos. Miren, eso les planteé porque yo me acuerdo que justo por ahí escuché ese factor de diferenciación de los términos. Y por ahí quise indagar un poco más y pude encontrar información que, por ejemplo, o sea, si bien es cierto, muchas literaturas lo consiguen como sinónimos, pero también otras posturas que mencionan de que el grosor va a estar más relacionado a la cuantificación de sustancias o cuerpos sólidos, mientras que el espesor está más relacionado a aplicaciones de sustancias gaseosas. Por la densidad. El grosor a sustancias sólidas. Y otras sustancias gaseosas. Pero digamos, esa es una vertiente que encontré, ¿no? Porque ustedes van a encontrar, como menciona su compañera, o también su compañero, cuadros comparativos, ¿no? Que inclusive textos emplean el mismo. Ese es el tema un poco con el español, ¿no? Porque en inglés generalmente el término acuñado es thickness. Es lo mismo, es una sola palabra para referencia a esa definición, ¿no? Esa terminología. Y nosotros vamos a usar más que todo espesor. Pero igual no se sorprendan si digamos por ahí escuchan no, que se debe decir grosor necesariamente. Carlos. Entonces ya. El astigmatismo es la diferencia entre obviamente los dos planos principales. ¿Okay? Y en función a ello, yo no voy a entrar porque su compañero Carlos nos va a deleitar. Y en inglés todavía no es. ¿Cuáles son las aplicaciones clínicas de la queratoplastia? Adaptación de lentes de contacto. Porque bueno, el radio va a ser generalmente con la curvatura corneal, por eso la curva base del lente.
En el caso de los gas permeables hay una variedad importante, ¿no? Pero en el caso de los blandos está estandarizado en dos puntos, ¿no? Que es generalmente el 8.6, 8.7, ¿no? Para las córneas de la región, ¿no? Entonces no hay mayor análisis, claro, sí, desde un aspecto de vista teórico, sí lo habría en el sentido de que es importante realizar el cálculo, pero por ejemplo no va a tener un mayor impacto práctica. Pero sí en el gas permeable. Evaluación preoperatoria, cirugía de cataratas, cirugía refractiva, porque igual al momento de posicionar los datos, por ejemplo, en un equipo de excimer láser, tienes que colocar definitivamente los valores queratométricos. Diagnóstico de astigmatismo y queratocono, ¿no? Pero para esto te amparas en otras herramientas, ¿no? Que puedes hacer tú, tienes que analizar cómo está la evolución visual, y si el paciente mejora o no, qué tanto con su refracción, su evaluación con la pared de hendidura, tu queratometría y bueno, tu fotografía, ¿no? Conclusión. La queratometría es esencial en la evaluación clínica de la córnea. Aunque tiene limitaciones, sigue siendo una herramienta valiosa en la optometría, ¿no? Eso obviamente también porque, por ejemplo, ¿cuántos ustedes estiman que podría estar un topógrafo corneal? 15.000 dólares. 20.000, no, 20.000 no. 20.000 dólares. 30.000. 55.000 dólares. ¿Cuánto está un C de retina oftalmo? 2.000 dólares. 5.000 soles. Sí, por ahí. ¿Cuánto está un autoquerato refractómetro? 20.000. 10.000 dólares. Bueno, soles. 10.000 dólares. Viene a ser unos 10.000 dólares en tipo cambio, claro. Y entonces como un topógrafo me va a costar. Pero tenemos topógrafo básico. Está como 50.000 dólares. No, pero tranquilamente llegan a alcanzar casi las 3 cifras. ¿3 cifras? Claro, a partir de 100.000 dólares. Una casa, Un tomógrafo y Con razón utilizan el querato. o sea, es como comprarte un departamento. Prácticamente. No, ni un departamento. ¿Cuántito? Un departamento está mucho. En Platinerón es una herramienta muy valiosa porque ¿En dónde? ayuda y bueno, es importante que lo conozcamos. Casa. Es importante que lo conozcamos. Bueno, estas tecnologías van a ser combinadas, van a permitir mucho más ¿Será? facilidad en cuanto a Mi casa en terreno está a ese precio. No, ni eso. Llega al millón de soles. ¿Quién va a comprar un terreno un millón de soles allá en Villa? Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Okay? Entonces estamos viendo la relevancia de la evaluación. ¿Todos los autorrefractómetros son queratómetros? Gracias. ¿Alguien tiene algo que decir? No, lo más moderno sí. Farina sí tenía. ¿No te entra aquí la importancia de conocer el astigmatismo fisiológico en el desarrollo ya del la queratometría? ¿O no tiene relevancia? Sí. Justo eso fue una de las... Para ajustarlas con marcas. O sea, es importante te voy a comentar, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un análisis para hacer cálculos de lentes intraoculares, es importante poder conocer el astigmatismo que hay en la cara posterior. Generalmente ahí está alojado, ¿no? Digamos, este famoso, la parte que te da la contra a lo que uno evalúa en la cara anterior. Si bien recuerdan, estamos hablando de que si yo, por ejemplo, le quiero asignar un poder a la córnea, ¿de cuánto estaríamos hablando? 40, 43, 43. En tu cuadernito. Ok, ese 43 Ese cuadernito es el una total. listita de... ¿Qué? Una listita Pero de medidas. nosotros sabemos que la córnea tiene una característica óptica de unión de dos medios. Por ejemplo, la cara anterior de la córnea es un lente convexo o cóncavo. La cara anterior de la córnea.
Convexo. Convexo. ¿Seguros? Cóncavo. Cara anterior, o sea, la más superficial. Convexo. Convexo. No, es de cristalino el que tiene eso. No, Es es el cóncavo. bico. Es cóncavo. Es cóncavo. Los invito a que lo revisen, ¿no? Porque eso es importante para entender justo lo que su compañero está preguntando. ¿Por qué? Porque nosotros, al momento de realizar la evaluación, cálculos preoperatorios, por ejemplo, para colocar un lente intraocular, el cirujano le va a poder determinar, establecer si, por ejemplo, puede tener un factor de sorpresa refractiva. ¿Esto qué quiere decir? Que yo apunte a que el resultante sea, digamos, la metropía, pero por ahí me puede salir un 0,50, un 0,75, digamos, de sorpresa refractiva. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Y además hay otras condiciones, adicional a lo que está comentando su compañera. Por ejemplo, al momento de realizar esta famosa fórmula del astigmatismo total, que es igual a puntos suspensivos, porque eso lo voy a comentarlos en la semana. Pero, por ejemplo, hay una condición que se llama lenticono. Inficono. Si yo les digo lenticono, ¿qué se les viene a la mente? Cristalino. Una lente, ¿cuál lente? Cristalino. La córnea. Inficono. Cristalino. Cristalino, dice Mario. No. Lenticono. Puede ser una córnea alterada, de forma de queratocono puede ser. Lenticona. Lenticona dijo, ¿no? Lenticona. Claro, por la forma de exceso de curvatura. Cristalino. Por favor, apunta. Una córnea No les voy a dar tanta tarea porque ya creo que casi todo el... ¿Cuánto llevan? 5 kilómetros. Pero hemos respondido de la semana pasada. Sí. Lenticono es aquella condición en la cual el cristalino tiene una forma de... Eso fue lo que dije yo. Lente es cristalino. Lenticono. Lente es cristalino. ¿Y por qué no dijiste? Porque estoy viendo qué voy a poner la próxima semana. Eso también puede explicar por qué, por ejemplo, hay una diferencia marcada significativa entre el astigmatismo total, el astigmatismo corneal y el astigmatismo interno. Normalmente ese astigmatismo interno fisiológico es de un menor porcentaje, muchas veces inclusive es especial. Pero cuando estamos ante estos cuadros clínicos, puede haberse una diferencia significativa entre el astigmatismo y el astigmatismo. A ese cuadrito, a lo que me enseñaste. Lo normal es que por ahí, como está preguntando su compañero, encuentra una diferencia de 0,50 a 0,75. Pero si encuentra más allá de eso, algo está pasando en el recorrido de todo ese cálculo del poder refractivo total. Entonces, es por eso importante poder conocer cómo es el comportamiento. A lo que iba, tenemos 43. 43, el poder de la córnea, el total. Pero si digo, ¿será entonces que 43 tanto en la cara anterior y cara posterior de la córnea? Anterior. La anterior es más curvo todavía. La interna el que es más... evalúa la posterior es el Por eso la posterior es más Es que curva por eso todavía. yo lanzaba la siguiente pregunta. ¿Cómo es la córnea? O sea, la cara anterior Es convexa y la... cóncavo. La cara anterior es cóncavo y la cara posterior Es convexo. 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 Sí, imaginamos a la sí. Es cóncavo la cara anterior y convexo la cara posterior. ¿Quién está de acuerdo con lo que dice su compañero? Levante la mano. ¡Apoyo! ¡Qué bárbaro! No, la córnea es convexa, primero. No es cóncavo, convexo. No, es convexa y cóncavo. ¿Quiénes no saben o no opinan? Todos. Yo siento que... O sea, todo el resto dice que es al revés. Sí, yo digo que es al revés. Convexo es hacia afuera. Por defender la cara anterior es convexa. La cara anterior es convexa, pues convexa. Si fuera así, que la Convexa. cara anterior es cóncava, entonces estaría asociada a un componente positivo o negativo. Cóncavo es positivo. No, cóncavo es negativo. Es convexo. Es convexo cóncavo. Profe, que exponga, pues, profe. Convexo es. Profe, que exponga. Cóncavo convexo es. Sí,
Qué decepcionado. No, profe, es convexo o cóncavo. Quiero pensar que algo faltó al almuerzo. No, la rutina de Estamos despiertos desde las 5 de la mañana. Ya, pero desde las 6 está bien, ¿cierto? Cóncavo ya. No, al revés. Es un lente cóncavo. Analicemos. convexo en la cara. Justo me aprovecho de la pregunta que ha hecho su compañera, porque esto me está permitiendo conocer hasta dónde van sus alcances. Porque... Somos un desastre. No, lo que pasa es que es importante que cada uno empiece a poder analizar. Ajá. Así. Porque la cara anterior tiene un poder de 48 dioptrías y la cara posterior resta 5 dioptrías. Correcto. Despertó, despertó. Buenos días. Buenos días, Buenos días, Franklin. Por ejemplo, si es cóncavo, ¿cómo es el efecto Claro, así. de una lente negativa? Es un... ¿Así? ¿Que tu ojo está para adentro? ¿Tu córnea no es así? ¿Y cómo son las lentes positivas gruesas? ¿No tienen una pancita? Convexo, pues. Ah, ya. No, ya, convexo, pero ¿por qué dices cóncavo la cara posterior? Porque es así, pues. Ya es convexo. Es lo contrario. Mira, ya. espérate. Convexo, cóncavo. O sea, si tú completas este, Sí, ya te entendí, y tú ya me completas confundí con el este, cristalino. así mira. Ya chicos, la próxima clase eso. Asu. También de Carlos. Ya, profe, ya que responde. Me parece mentira, pero por ejemplo, a raíz de la pregunta de su compañera, estamos recapitulando algo que deberíamos haber aprendido. Va en otras materias. Entonces, como ustedes ven, Desastre. doctor, la pregunta es Por tu culpa van a reposición. Y digo, pero profesor, ¿pero por qué no responde? ¿Por qué no responde? Porque muchas veces es algo que ya creo que ustedes ya lo deberían conocer. Sí, la porque yo estoy muy seguro que lo han visto, porque por ejemplo, lo que hemos revisado, el astigmatismo con la regla contra la regla, eso yo sí he revisado el semestre anterior, ha venido en el examen, pero ahorita no estoy encontrando respuesta. Nos falla la memoria. Semestre olvidado. Ni qué decir, la vacación. Ni qué decir de que, porque dicen, no, profesor, que era virtual, ¿no? Porque eso lo hemos hecho presencial. Sí. Ha preguntado a las personas. Presencial no aprende nada. Mira atrás. Eso es algo elemental. Pero yo en función de lo que respondió su compañero, ¿no? Acuérdense que, por ejemplo, como mi barriga. Me dice, ¿por qué tengo 13? ¿Ves? Convexa. Es convexa. No, es convexa. Sí, tiene razón. Entonces, cuando hablamos de convexidad, hablamos de un comportamiento, de un efecto, de una zona ¿Qué positiva. con sería? Entonces, sí cumple lo que dice su compañero. Estaríamos, por ejemplo, con un más 48. ¿Es lo que ellos quisieron hacer? Anterior, Ellos dicen que el ojo es así, con cuando un nosotros. 5. Que la córnea está para adentro. Es una cóncava. Uno está en 43. Más 48, menos 5, 43. Entonces es importante, y además de eso, que por ejemplo, recuerden, puede ser pregunta de examen por el caso clínico, las evidencias de un queratocono, en realidad un problema clásico, se va a evidenciar en primera instancia en la cara posterior de la córnea. En la cara posterior de la córnea. ¿Esto qué quiere decir? De que yo, por ejemplo, si no visualizo la cara posterior de la córnea, yo puede ser que encuentre que la cara anterior aparentemente está normal. Pero hay algo oculto y eso se visualiza justamente en la evaluación de la cara posterior de la córnea. Ojo cuando se puede hacer pregunta de examen. En la ectasia, como dijo. Ectasia corneal. Claro, donde se La cara va anterior. curvada, generalmente la cara posterior de posterior. la córnea. Por eso tiene que quedar claro. Bueno, no sé, voy a analizar, quiero asignar a alguien que nos pueda hablar un poco sobre En la cara posterior. córnea. En la ectasia corneal Pero miren, se va a miren, visualizar qué en la cara importante, qué posterior. importante es poder conocer, oye, y de dónde viene pues esto, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, el cristalino. ¿Cómo es la forma del cristalino? Biconvexa. Le van a decir bicóncavo. Luis, Luis. Campos. Mundari. Eso es importante porque... Lo sustento todavía. Claro, era lógico, pues.
Cállate, oye. Ahora, Sí, te va a poner más disposición. ahora ustedes ya pueden entender por qué. A ver, voy a lanzar una pregunta. Voy a lanzar la pregunta a su compañero o su compañera. Ahí está. Yo le doy un número, 14. A ver. 30. Si es que hay. 14. 30. Gallardo Pérez Mabel. Gallardo Pérez Mabel. Te odio, ¿Qué voy a exponer? No téngame en cuenta que he estado participando. Si yo te preguntara, ¿por qué yo coloco lentes negativas en el caso de que yo esté compensando un paciente con miopía? ¿Qué me podrías decir? ¿Por qué? Empuja. Porque ¿Cómo empuja? ¿Por qué empuja? o sea, yo ¿Qué le pongo empuja para empezar? tengo un -4. Ojito, acá, un -4, ¿cierto? Ya, yo le pongo mi lente negativo. Supuestamente, ¿no? Ya, mi lente negativo. Lo que va a hacer es enviar este -4 a empujar hacia La retina. hacia la retina. ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque diverge la luz. Porque El punto focal y al diverger la luz va a ¿Diverge? El lente. Perdón. Silencio, Silencio, por favor. Una lente negativa, ¿qué efecto te va a inducir? ¿Un efecto convergente o divergente de la luz? Divergente. Por favor, silencio. Divergente o convergente. ¿Por qué? Porque es así el lente negativo. ¿Ya? Pero ¿cómo origina esto? Con la Ese efecto de la luz. ¿Por qué? No entiendo su pregunta. Ya, a ver. ¿Cómo comprende que la luz no ve? Por favor. Que exponga Luis. Por favor, lo que le voy a pedir encarecidamente es que si es que no le pido la participación de un compañero o compañera, por favor guarden el silencio del caso. A ver, un lente negativo, tú me dices, claro, que empuja, ¿no? Como que desplaza hacia la retina el punto focal. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Qué hace, qué propiedad tiene ese lente negativo que induce ese efecto? Claro, tú me dices, claro, tiene un efecto divergente, ¿no es cierto? Ya. ¿Cómo así que la luna tiene ese efecto divergente? Porque es un lente cóncavo. Ya, ¿y qué característica tiene un lente cóncavo? O en este caso estaríamos hablando de un lente bicóncavo, o biconvexo, o cóncavo convexo. Un lente negativo. Imaginemos que es el -4. ¿Qué características tuviera esa lente oftálmica? Vamos a ver oftálmica. Sería biconcavexo, convexo, cóncavo convexo. No me acuerdo que son cóncavos, es un bi. Bicóncavo. Ok, te voy a ayudar un poco para que descubras la respuesta. Una luna oftálmica es la unión de qué sistemas ópticos. Ya. Profesora, sí, mire. Esto es un primo, esto es unido. No tenía Toma asiento, Roberto. Gracias. Espérate, ¿qué preguntó? ¿Una luna oftálmica qué? Yo hablaba de luna. O sea, creo que ¿qué propiedad tiene un lente Propiedad física, claro, biconvexo? Química, física. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud adicional? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud adicional? Respecto a la queratosalía, todo está claro. Escucha lo que dice Ana. Eso tenía claro. Es que te explique. Ya. ¿Alguien alguna? ¿Todo está claro? ¿Seguros? Sí. Ana, ¿cómo se Vamos a investigar. Hay algunos pacientes que
¿Cómo explícalo? Eso, los prismas en las lentes. Ya, pero... Positivo y negativo. Pero ¿cómo le...? Por los prismas. ¿Yo? Pero- Este tiene efectos de divergencia y este tiene convergencia. No digo mucho. ¿Entendiste? Lo que hacen las lentes negativas, los míopes tienen el punto focal por delante de la retina. Sí. Donde Ya. se supone que el globo ocular es más extenso. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hace? Diverge. La lente negativa, al estar unida por los vértices del prisma, lo que hace es que la luz lo diverge. Y esta luz divergente lo que hace es empujarlo por el que en la retina. Todo está claro. Por eso los míopes se convierten en Por el negativos. día de hoy. Y caso al revés pasa con los Pueden psicométricos, asistir a sus que en lugar de que la luz salga dispersa, hace que se convierta para que de lo que está atrás de la retina se Bueno, buenas tardes, buen fin de semana y los invitamos No sé, el día luego viernes. veo la reflexión. Te escribo.